están nuestros columnistas, está Alejandra Gallo para hablar del FMI, Guido Braslaski para hablar, bueno, de la sesión que aprobó la ley de tarifas, está Agustín Álvarez Rey para hablar de la marcha federal, está nuestro columnista político Martín Rodríguez. Él ya vamos a ver de qué nos va a hablar, ya lo tenemos ahí preparado. Les quiero comentar, también está Gustavo Marangoni, con quien vamos a analizar la realidad, la coyuntura, la opinión pública. Les quiero decir que hoy pude entrevistar para Crónica HD, para Mercados Sin Pulgas, al jefe de gabinete, a Marcos Peña. Y les quiero contar que realmente lo vi bien al jefe de gabinete, lo vi realmente como si se hubiera sacado un peso de encima, como si se hubiera empoderado al tomar la decisión y anunciar hoy, como hizo a las 8:35 en la sala de periodistas de la Casa Rosada, que el presidente vetaba la ley que 5 horas antes había aprobado el Senado. Diría que eso, bueno, lo tranquilizó, le dio una fuerza poderosa, y me acordé cuando lo vi hoy, cuando le hice la entrevista en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, me acordé de esta caricatura que creo que hizo Alfredo Sabat y que está en el WhatsApp de Marcos Peña. Marcos Peña se ve a sí mismo como un templario, es su avatar, es su perfil. Se ve a sí mismo como un templario que lucha contra el mal. Es un personaje, digamos, de la historia, un personaje mítico que lucha, es la lucha del bien contra el mal. Y yo digo, bueno, él se ve a sí mismo así, y también lo explicó en el reportaje, es la lucha del optimismo contra el pesimismo. Él se imagina así. O si no, la lucha de la convicción contra las dudas. Yo a veces pienso que si antes no lo hubiera dicho Aldo Rico, Marcos Peña pensaría que la duda es una jactancia de los intelectuales. Realmente lo pienso así, él no duda, y eso en algunos momentos es muy útil. Cuando uno tiene al lado, pienso en el presidente, tener gente que no duda. Pero hay otros momentos donde eso no sé si es tan bueno, me parece que es muy malo, porque entonces no hay crítica que llegue, es gente como blindada, ¿no? Como ese templario que él eligió como su propio avatar, como su propio perfil de WhatsApp. Como sea, les quiero decir que yo lo vi muy convencido a Marcos Peña, nuevamente convencido, diría, nuevamente fortalecido con esta decisión que para muchos obviamente es muy mala, es agresiva, pero para el gobierno y en general la gente que respalda el núcleo duro que tiene Cambiemos, como que los ha fortalecido también. Antes de escuchar el reportaje que le hicimos al jefe de gabinete, a Marcos Peña, donde la verdad le preguntamos todo, le preguntamos por la CGT, por el peronismo, le preguntamos si el peronismo es desestabilizador o no, le preguntamos cómo va a ser ahora la relación con Miguel Ángel Pichetto, que realmente tiene un rol preponderante, obviamente, en el Congreso como líder de la oposición, sobre todo para un gobierno que es minoría en ambas cámaras. Le preguntamos si se imaginó o no que iba a tener que anunciar el presidente en algún momento un acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que respondió absolutamente a todo con mucha franqueza. Pero antes de eso, les quiero mostrar algunas placas que circularon esta semana en Casa Rosada y que hablan, me parece, del problema en el que está instalado la Argentina en este momento. Veamos, por favor, director, si puede mostrar, la primer placa. Aquí se ve cómo cómo era el superávit primario cuando arranca Néstor Kirchner como presidente de la Nación en el 2003, 2.9. Néstor Kirchner lo aumentó a 4.7 en el 2004, de ahí empezó a bajar, y en el 2015 llegó a 8.4, si no estoy mirando mal, cuando Cristina Fernández de Kirchner le entrega a Mauricio Macri el gobierno. Ahí con esfuerzo, con problemas, tomando deuda, algo que es polémico también para otro sector de la población, los más serios, los más expertos de la economía,
con esa deuda empezó a bajar el déficit primario a 4.9. A ver, veamos de nuevo la placa anterior, 4.9. Bueno, y ahora está más o menos, está previsto en principio el 2018 para 3.1, 2.7. Aún así, a la gente que tiene que invertir, a la gente que tiene que generar credibilidad, o para el gobierno que tiene que generar credibilidad en la economía argentina, le parece que fueron demasiado poco. Vamos a ver otra placa también, que de estas que estuvo circulando la Casa Rosada esta semana. Es otro cuadro, donde, a ver si se ve, director, es un cuadro, a ver si lo tenemos, bueno, ahí no aparece, es un cuadro donde, bueno, me parece que no está ahí, pero bueno, si no podemos mostrar otra placa, mostremos la placa siguiente, esta no es. Había una placa interesante para mí que mostraba de qué manera el gobierno en épocas de Néstor y Cristina Kirchner aumentó las partidas discrecionales hacia las provincias, es decir, pasó, si no recuerdo mal, este no es el material, de un 0.5, pasó el gobierno anterior a Néstor Kirchner de un 0.5 de distribución discrecional de la nación a las provincias, a del 2003 al 2015 una distribución discrecional de la nación a las provincias de 1.5%, es decir, se muestra de qué modo en esas placas, que no importa que no encontremos ahora, se los estoy contando, lo que sí se puede ver en esa información es cómo el kirchnerismo mantuvo y acrecentó, diría, el poder de la nación en relación a las provincias. Por último, a ver si tenemos la placa de la página 9. Esta sí me parece muy importante mostrar esta placa, porque aquí se ve cómo eran las transferencias automáticas de la nación a las provincias hace 20 años. Ustedes van a ver que ahí llegó más o menos hace 20 años las transferencias automáticas de la nación a las provincias, hace 20 años era de 42 puntos. Esas transferencias automáticas fueron cayendo a lo largo de los años, tienen una caída enorme que casi llega al 30% en el año 2008-2009, pleno kirchnerismo. Ahí, por presión de las provincias, estas transferencias automáticas van creciendo un poquito, pero realmente miren cómo es la transferencia automática de la nación, de fondos de la nación a las provincias en el 2018, 43%, casi 43%. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Uno ahí lo que ve es que hoy las provincias son más poderosas que la nación, no solo por estas transferencias automáticas que empoderan, por supuesto, a los gobernadores y a las provincias y construyen un país federal como debe ser, sino porque además demuestra que muchas provincias ya hoy no tienen problemas de déficit. En el 2019, cuando se vaya el presidente Macri, cuando termine su mandato, su primer mandato, se verá, o su mandato, va a haber más provincias que van a tener superávit, es decir, que van a tener menor dependencia de la nación. Entonces, a mí lo que me parece curioso es que este problema real que hoy existe, sobre todo en el Congreso, en un Congreso donde el gobierno tiene minoría, se conjuga esta fortaleza que tienen las provincias en relación a la nación, porque así lo quiso también el presidente Macri. También, digamos, aceptó digamos, que las cosas fueran ordenadamente, hubiera transferencias automáticas como corresponde, para que tengan libertad para decidir sus propias políticas las provincias. Esta debilidad relativa que tiene la nación en relación a las provincias se suma con la debilidad que se creó también el propio gobierno por tomar tanta deuda, no tomar tal vez como piden sectores más ortodoxos de la economía para
financiar su propio déficit y continuar con planes sociales, en fin, lo que ya sabemos. Entonces, simplemente les quiero decir que es razonable que en este momento se vea un gobierno debilitado frente a las provincias. Hay que ver qué piensa la gente, si este gobierno es débil, si no es débil, cómo va a evolucionar a partir de este momento, que es difícil. Les quiero decir que Marcos Peña me dijo que no es más difícil que otros momentos, comparó con los primeros 3 años que ellos estuvieron, que el PRO estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ya lo vamos a escuchar al jefe de gabinete, creo que le hicimos un reportaje realmente interesante, pero antes de escuchar a Marcos Peña, vamos a escuchar a Martín Rodríguez, porque me va a gustar, creo que a ustedes también, que nos dé una definición de cómo es, quién es el jefe de gabinete, Marcos Peña, Martín Rodríguez. Bueno, buenas noches, Silvia. Veo que te contagió el optimismo, Marcos Peña. Yo soy más pesimista, pero bueno, respeto el efecto que produjo la palabra de Marcos Peña en vos. A ver, Marcos Peña, ¿qué representa? Representa la unión de 3 cosas que fueron claves en los primeros 2 años, ¿no? Es decir, 2 cosas que no se pueden disociar de la política. Uno es la política, otra es la economía y otra es la comunicación, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo en estos días y lo que empezamos a vivir tal vez desde fines del año pasado es un cambio de época. Es decir, yo diría, más allá o más acá de la figura o de la psicología incluso de Marcos Peña y su capacidad de contagio, hay un debilitamiento de jefatura de gabinete, ¿no? Hay un debilitamiento de jefatura de gabinete. Mario Quintana no tiene el mismo poder que tenía hace unos meses atrás, eso está claro. Hoy la figura de Nicolás Dujovne, que aparece más una figura más ligada a la ortodoxia que al gradualismo, ¿no? Que es una figura que tal vez el Fondo Monetario pedía tener un interlocutor, sienten que hay una suerte de convergencia ideológica con Dujovne y es la figura que representa, digamos, la interlocución del Estado argentino con el Fondo, y el Fondo es quien tiene la última palabra en la economía argentina, no es algo menor, y me parece que la política que concentró durante el último tiempo, Marcos Peña es, de algún modo, me parece a mí, algo que fue perdiendo terreno, fue cediendo a otros. Creo que ayer se vio también, en algún sentido, varios fracasos simultáneos. Uno es el de Frigerio y Monzó en la negociación política con el peronismo, creo que eso también quedó de algún modo descolocado. Y me parece que esta idea de una comunicación segmentada o los detalles o las características que tenía la política de Marcos Peña también sufrió, ¿no? alguna avería, ¿no? algún trastorno. Me estaba volviendo loco a qué cámara mirar. Te quiero decir, no es acá hay que hacer varias tuyo. cosas en simultáneo. Una cosa, imagínate, me pongo nervioso. Si no sé qué cámara mirar, imagínate Marcos Peña, que es jefe de gabinete. Lo que sí te quiero decir, Silvia, a ver, siendo rápido... Te quiero decir que además, sí. está muy bien lo que estás diciendo, todas estas cosas, si jefatura de gabinete perdió poder o no, Sí. cuál es el nuevo rol de Nicolás Dujovne, Sí. si el Fondo Monetario fue el que le pidió, un ministro de Economía o de Hacienda más empoderado, también se lo preguntamos a Marcos Peña, pero seguí, Martín. Bueno, eso sería, por eso digo, son varios repasos. El cambio de época es una realidad, es un hecho, y creo que es la figura que ha perdido, a mi juicio, cierto peso específico en el gobierno. Se va a ir notando en el tiempo. Me parece que ayer el discurso de Pichetto, quien había sido bastante maltratado en la presentación de Marcos Peña en el Senado, lo marcó. Ayer hubo 3 discursos para mí importantes para la política. El de Pino Solanas, un discurso ejemplar, el de Cristina Kirchner, un discurso aguerrido, y el de Pichetto, que de algún modo cerró, que es el discurso de la clase política que le dice, viste, necesitas del círculo rojo para llegar o para concretar algunos cambios. En algún sentido, creo que ahora, un estilo de comunicación con un contexto favorable y el sostenimiento, vos dijiste, se mantiene coherente, de un mismo estilo de comunicación en un contexto desfavorable. Vamos a ver si resiste eso. Creo que Macri está más cerrado sobre su ortodoxia, más girando sobre su ortodoxia, y creo que el jefe de gabinete ha perdido en este tiempo bastante terreno. Bueno, le hemos preguntado incluso también sobre si va a haber cambios de gabinete, sobre todo si va a haber reducción de ministerios. Hoy hay 22, 21, sí. 22, 23, existe incluso, hay periodistas que aseguran haber visto una reducción drástica de ministerios. Hay quienes hablan de que la cantidad de ministerios va a ser reducida a 14. También le preguntamos eso. Martín, y le digo también a la gente que nos está viendo, vamos a ver y a escuchar a Marcos Peña, el jefe de gabinete.
Bueno, estamos aquí en el Salón Eva Perón, del primer piso de Casa Rosada. Estamos por entrevistar a Marcos Peña. Muchas gracias, Marcos, por darnos esta entrevista para Crónica HD. Un placer. Bueno, le agradezco. Sé que es un día muy agitado, obviamente, para el gobierno. ¿A qué debe? Tengo que arrancar por lo más obvio. ¿A qué se debe que el gobierno haya decidido no esperar ni un día ni dos la decisión de anunciar el veto presidencial a la ley votada en la madrugada de anoche? Bueno, nosotros ya lo habíamos anticipado. Creíamos que es una ley que no respetaba la Constitución, porque, como ya dijeron más de la mitad de los gobernadores, esta no es una facultad del Congreso, fijar política tarifaria. Era una ley profundamente antifederal, que básicamente atentaba contra la posibilidad de ir equilibrando, como estamos haciendo, el sistema tarifario en todas las provincias, en todo el país. Y sobre todo una ley muy irresponsable, porque planteaba una erogación, un gasto de más de 100.000 millones de pesos, sin decir de dónde venían esos fondos, ¿no? Básicamente en una situación muy demagógica, de mucha mentira, es mucha plata. Si uno piensa, eso es el equivalente a casi toda la obra pública del interior del país, es el equivalente a todo el presupuesto de seguridad y defensa nacional, es equivalente a todo el presupuesto de universidades públicas. Entonces, desde ese lugar nosotros quisimos ser muy claros desde el primer momento, por instrucción de Mauricio, de dejar muy claro que no íbamos a convalidar esa ley. Es decir, no les llevó un día más pensar si esperaban la movilización, la marcha federal, digamos, quisieron dar un mensaje inmediatamente conocida la aprobación. Bueno, que fuimos muy claros desde antemano. Si salía un proyecto de ley que contemplaba estas características, no había otra que hacer uso de la herramienta constitucional de vetar. Claro. No es la primera vez que sucede, Marcos. Ya pasó que el peronismo se unió, el Frente Renovador, el kirchnerismo, el peronismo, digamos, más racional, y le imprimieron una derrota al gobierno. ¿Usted diría que esta unidad del peronismo que se vio en el Congreso va a persistir hasta el 2019, va a continuar hasta las elecciones presidenciales? Eso dependerá del peronismo, ¿no? En sus distintas facetas. Un poco decíamos que la imagen cuando se junta es un poco como esos Frankenstein que juntan cosas diversas, que todos vienen de gobernar juntos las últimas décadas y cuyo rostro termina siendo el de Cristina Kirchner, indefectiblemente, porque es la que expresa una idea contraria a la de este gobierno y creo que contraria a la de muchos que terminaron votando una ley que no tenía ninguna racionalidad ni ninguna lógica, ni siquiera para las provincias y sobre todo para la gente, porque eso los terminaba perjudicando. Y creo que parte del problema es cuando se analiza por ahí desde ellos mismos esta idea de una derrota o asignarle un golpe al gobierno, digamos, político, y nosotros creemos que eso los aleja de la gente, ¿no? Los acerca, los aleja de la posibilidad de volver al poder y los aleja de la posibilidad a todos los argentinos de tener un sistema político que tenga partes que acuerdan en una gran base de cuestiones y compiten por ver quién hace las cosas mejor, pero no que plantean un deseo de fracaso o de volver atrás como única herramienta política. Claro, ellos hablan de un mensaje político que se le quiso dar al gobierno. Eso es precisamente lo que dice el titular, el líder de la oposición en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Ustedes mantuvieron un vínculo, digamos, de oficialismo y oposición bastante bueno hasta ahora. ¿Dirían que ese vínculo se rompió a partir de esta actitud de Pichetto? No, para nada. Tenemos un respeto por Pichetto, tenemos un respeto por los gobernadores, tenemos un respeto por todos los sectores de la oposición. Ayer mismo, y creo que a veces en este país un poco dinámico en el que estamos, se votaron las 3 leyes del DNU de desregularización, de regulación, que fueron muy importantes para los productores, para las pymes, para los argentinos, cientos y cientos de trámites eliminados para que crezca la actividad económica, y fue ayer mismo, y se votó con 57 votos, creo, de diputados, de senadores de distintos ámbitos, se votó una ley muy importante del tema de trasplante de órganos. Hoy el presidente está en Salta y reuniéndose con los gobernadores en cosas concretas, por eso para nosotros no es que es un día difícil, es un día de trabajo como cualquier otro, metiéndole para adelante con el cambio, metiéndole para adelante con las transformaciones, convencidos de que el único rumbo para la Argentina es para adelante. Y en ese contexto siempre va a estar la invitación al diálogo, y aun cuando no estemos de acuerdo.
Y qué interesante lo que dice. Entonces, ¿el peronismo no es un peligro para la democracia, no es desestabilizador? Yo creo que el peronismo representa una parte de los votos de la Argentina y tiene en todo caso esa tensión entre actitudes que refleja una parte del peronismo, que es el kirchnerismo, y otras actitudes que tienen otros, de donde a veces oscilan y donde a veces se apoya claramente la institucionalidad, la gobernabilidad, tratar de salir adelante, y hay otros que no, que desean que fracase esto lo antes posible, también porque está en juego algo mucho más profundo, Silvia, que es ¿qué cambio quiere la Argentina? ¿Qué cambio quiere el peronismo? ¿Qué cambio quiere los distintos estamentos de nuestra sociedad? Nosotros estamos convencidos que una mayoría de ciudadanos quiere un cambio de verdad, un cambio profundo, un cambio que nos aleje de la mentira, del engaño, de la demagogia, de la no resolución de los problemas. Y para eso hay que trabajar, hay que llevar las cosas a la realidad, hay que ser honestos en los planteos. Y creo que eso es lo que garantiza la fortaleza de este proceso de cambio, el deseo de los argentinos y la conciencia y la memoria de muchos argentinos de saber que muchos de los que hoy hablan, cuando les tocó gobernar, no resolvieron los problemas, porque no les importó o porque no supieron. Y que este gobierno está trabajando para eso, aún con las dificultades que la coyuntura nos pone. Porque además el peronismo o digamos los gobernadores tuvieron actitudes duales. El gobernador Urtubey, donde hoy está el presidente, dio un mensaje muy claro en contra del proyecto que avaló y que lideró Miguel Ángel Pichetto en el Senado. Su propio hermano votó en contra. Y entiendo que también votó en contra uno de los senadores de Santiago del Estero, de Gerardo Zamora. Sí, sí. No todos, ¿no? O sea, también es efectivamente, no queda muy claro efectivamente cómo juega el peronismo. Me parece que hay contradicciones, pero lo que no hay espacio, creo, en nuestro entender, es a la falta de claridad. Me parece que la claridad que implica a veces asumir la responsabilidad y asumir la responsabilidad también los famosos costos políticos de hacer lo que hay que hacer. Porque si no es subestimar a la gente. Nosotros entendemos, Silvia, que hay gente, muchos argentinos que por ahí están enojados, o que están con miedo, que están con angustia, que están con tristeza, que no saben si vamos a salir adelante. Ahora, la lectura lineal de que a esos hay que ofrecerles cualquier demagogia para que quieran volver al pasado, es, creo, subestimar a esos votantes y por ende sobreestimar lo que están haciendo. Creo que la Argentina está más madura que eso, los argentinos entienden que este esfuerzo es necesario para salir adelante después de tantas décadas de frustraciones y fracasos y creo que hay un valor para ellos en los dirigentes que se animan a decir la verdad y que se animan a resolver los problemas aunque a veces parezca costoso. Bueno, porque usted mismo, yo lo escuché, decía que esperaba que en el segundo semestre del 2018 las cosas estuvieran mejor que en el primer semestre del 2018. Ahora todo indicaría que no va a suceder así. ¿Qué fue lo que pasó, Marcos? ¿Qué fue lo que no previeron? Primero que los primeros 3-4 meses del año fueron muy positivos en materia de actividad económica. A veces parece sí, se pero pierde... usted decía pero el segundo semestre va a ser mucho mejor. No, es un semestre. Lo que estamos convencidos es que el futuro va a estar mejor para la Argentina. Ahora, en el medio pasan cosas en el mundo, como por ejemplo los cambios de política monetaria en Estados Unidos, las distintas volatilidades que ha generado movimientos en los mercados emergentes, que nosotros somos uno de los países más vulnerables a eso. Ocurre una sequía como la que tuvimos, y eso genera inestabilidades y volatilidades, que lo más importante es que hoy tenemos las herramientas para evitar que eso se traduzca en una crisis estructural de nuestra economía. Nosotros, gracias al tipo de cambio flotante, que amortigua parte de esos cambios, gracias a la inversión que estamos generando en muchos sectores de la economía, lo que estamos logrando es cuidar, primero, los sectores más vulnerables, segundo, mantener la perspectiva de crecimiento. Y entonces eso es muy importante porque a los cambios que pueden ocurrir, que pueden generar dificultades que no estaban previstas y que no dependen de nosotros, el precio del petróleo, por ejemplo, en el mundo ha aumentado mucho más de que cualquier analista preveía, y eso tiene un impacto, es tomar las decisiones necesarias para cuidar ese crecimiento argentino, como ha sido la decisión de ir al Fondo Monetario. Pero usted imaginó, Marcos, que cuando llegó al gobierno que eso podría suceder, ¿usted pensó que en algún momento Cambiemos iba a tener que acudir al Fondo Monetario?
Nosotros sabíamos que era una herramienta que había que tener disponible, llegado el caso que el contexto global se pusiera más hostil, digamos, como ocurrió. Y entendiendo que hay que desdramatizar esto porque nosotros no creemos en que la Argentina esté en un ciclo permanente de repetir la historia. La gran diferencia con otros momentos de la historia es que nosotros tenemos un programa económico sólido, respaldado por todo el planeta, literalmente, todas las principales economías del mundo están respaldando el rumbo económico argentino, y en todo caso lo que nos está planteando tanto el Fondo Monetario como los acreedores que financian ese camino hacia el equilibrio fiscal es una mayor velocidad por el contexto global y por las dudas que le generan estas actitudes de no comprensión, parecería, de ciertos sectores de la oposición, del contexto en el que estamos. Entonces, desde ese lugar no nos parece una situación de crisis, no nos parece una cuestión de fracaso, como quieren plantear algunos, tener que ir al fondo, para nada. Es una medida preventiva para evitar que esas volatilidades del mundo nos expongan más. Bueno, y justamente en el mundo, y entiendo que incluso la líder del Fondo Monetario, Christine Lagarde, le pidió al presidente una mayor comprensión del modelo de gestión de gobierno. Por eso Nicolás Dujovne hoy está coordinando a los ministros vinculados a la producción y a la economía. ¿A qué se debe digamos, por qué ese modelo de gestión que tiene el presidente? Digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ha tenido o tiene, salvo usted, ministros digamos, con tan poco poder? ¿Por qué no sabe? Las sensaciones que hay, y que aparentemente se lo planteó incluso Lagarde, es que el presidente no ha confiado en sus ministros, que no ha tenido capacidad de delegación. Primero, aclarar que no hubo nunca un pedido de Lagarde sobre el funcionamiento del gobierno argentino, para nada. De hecho, el funcionamiento del modelo de gestión de muchos ministerios del gobierno argentino es el que tiene prácticamente todos los países de la OECD, los países más importantes del mundo. No es algo para nada típico, y Lagarde ha sido muy clara en lo público que lo único que está planteando en todo caso es cómo ayudar a la Argentina, entendiendo que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo más veloz hacia el equilibrio fiscal y no mucho más, digamos, no estamos en esa etapa del Fondo Monetario, por eso es bueno aclararlo, de un Fondo Monetario que nos dice cómo gobernar o qué leyes hay que sacar, no, para nada. Esto es el programa de gobierno argentino y hay al contrario, un fuertísimo respaldo del programa de gobierno que está llevando adelante Mauricio Macri. Y en segundo lugar, tomo la perspectiva de que se pueda percibir si tienen más poder o menos poder, pero hoy hay un funcionamiento de gobierno donde cada ministro tiene sus tareas, tiene su plan de gobierno que está en internet desde el primer día, con todos los objetivos, con toda la planificación, cosa que nunca ha habido en la Argentina, este nivel de transparencia en materia de gestión, de objetivos a cumplir, de eficacia para cumplir esos objetivos, porque todos los días, Silvia, todos los días se están concretando una obra, realizando una transformación en un área de gobierno, llevando adelante transformaciones en general en cada rincón del país, y eso ocurre porque creemos que su modelo de gobierno que está enfrentando muchísimos temas al mismo tiempo. Lo cual no quita que obviamente puede haber perspectivas de que hace falta darle más visibilidad a un ministro o a otro, o dar más herramientas de coordinación, y en eso estamos entendiendo también, y esto creo que es muy importante, que no hay un antecedente de esto que estemos haciendo en la Argentina. Esto que estamos haciendo en la Argentina nunca se logró, por ahí se intentó, pero no con este nivel de profundidad, en un gobierno en minoría parlamentaria, después de un gobierno de uno de los populismos más duros en términos de concentración de poder y destrucción de la realidad. Lo decía el otro día en una reunión con economistas de todo el mundo, decía una persona muy importante, decía, tenemos que ser más humildes cuando hablamos de la Argentina porque lo que han logrado en estos 2 años y medio es absolutamente milagroso y sin antecedentes. O sea, haber evitado una crisis política, una crisis económica, lograr volver a crecer, recuperar la confianza en el mundo, cuidar a los sectores más vulnerables, iniciar un plan de obra pública, desterrar la corrupción, generar mecanismos de transparencia, sacar muchísimas leyes en minoría parlamentaria, generar diálogo con los gobernadores cuando uno está en minoría. Estas cosas no habían ocurrido antes. Entonces, a veces, por ahí, hay cosas que nosotros tenemos que tomar y ver cómo corregir, y lo estamos haciendo, pero a veces me parece que hay una severidad en el juicio al gobierno que
a ver, lo entendemos muchas veces del deseo de que nos vaya mejor o que no desperdiciemos esta oportunidad y lo entendemos. Y en otros casos también responde un cierto cinismo de quienes o no quieren que haya un cambio en la Argentina o no creen que es posible, ¿no? Sí, hay de todo, por supuesto, pero hay cosas que son difíciles de entender del gobierno. Perdón que insista con un tema que es medio también mi obsesión. Con el rol de Nicolás Dujovne ahora, digamos, como coordinador, ahora la jefatura de gabinete tiene más poder, menos poder, ¿cómo es? Es que no lo analizamos así, Silvia, te juro. O sea, y entendemos que es difícil para un periodismo político que está acostumbrado hace muchas décadas a hablar de las internas, de la puja de poder, de los egos. Pero realmente hoy en el gobierno se trabaja con una dinámica de equipo y en ese equipo cada uno tiene funciones y en esas funciones las tratamos de realizar lo mejor posible a través del diálogo, siempre hay que mejorar porque vivimos en una cultura... Cambios hay, porque por ejemplo me consta que algunos ministerios que antes eran coordinados por algún vicejefe de gabinete suyo ya no están siendo coordinados. No, en lo que se ha planteado en ese contexto que decía antes es que Nicolás Dujovne coordine todo lo que es el esfuerzo de la integralidad de la economía, centralmente en función de la negociación con el fondo y la definición de un presupuesto que va a ser muy desafiante para el año próximo. Entonces, pero eso lo estamos haciendo en sintonía permanente con Nicolás. Por eso digo que sé que a veces arruina un poco el análisis y puede parecer que somos ingenuos o que no decimos la verdad, pero eso es así, digamos, permanentemente hemos trabajado y nos parece lo más natural del mundo y muchas veces cuando se analiza si estuvo tal en una reunión o si estuvo tal otro es porque en realidad hay una pelea. Lamentamos decepcionar de que en esta vez la cultura del poder que en la que se está gobernando la Argentina no es la misma cultura que ha habido en el pasado. Estamos tratando de cambiar eso porque si no cambiamos eso no cambiamos nada. Si no entendemos que somos servidores públicos, que tenemos una tarea concreta a realizar, que trabajamos todos para Mauricio como presidente y para los argentinos que nos ponen en este lugar, que rendimos cuentas y hacemos las cosas lo mejor posible, entonces los resultados van a ser lo mismo de siempre. Entonces, lo cual de vuelta no quita que si tenemos que lograr mayor apertura, que más gente se sienta integrada, lo tenemos que hacer y lo seguimos haciendo buscando incorporar permanentemente aprendizaje y más voces. Porque lo único que nos jugamos acá es el futuro de la Argentina, ¿no? Nuestro ego o nuestro lugarcito de poder. De eso no sirve para nada. Lo importante es eso, cómo servimos a transformar en esta oportunidad histórica que lo vamos a lograr, porque lo estamos logrando, Silvia. Creo que eso es lo más importante, mirar el vaso medio lleno de esta historia, porque hace 3 años por ahí hablábamos y decíamos, no, pero se equivocaron, no acordando con Massa en la elección y van a perder, y entonces decíamos, no, vamos a ganar, pero hace 2 años y medio, bueno, ganaron, pero no van a poder gobernar, porque están en minoría, entonces van a fracasar. Bueno, después la elección legislativa la van a perder. No, estoy diciendo, no, estoy diciendo en general, en el debate, fruto de que, ¿cuál es de vuelta la pelea de fondo? Es, ¿podemos cambiar o no? ¿O somos incorregibles? Nosotros creemos que sí, y que ya cambió la sociedad, y por eso estamos nosotros acá, somos una expresión de ese cambio. O sea, ¿usted no cree que hay mucha gente que está decepcionada con Cambiemos y de que siente que es otra oportunidad que se ha perdido? Sabemos que hay gente que está decepcionada y vamos a trabajar para demostrarles que no es una oportunidad desperdiciada, que al contrario, que vamos a salir más fuertes que nunca de esto, que esto es parte del esfuerzo de salir de tantas décadas de fracaso y frustración, que no es fácil, que hay obstáculos, que hay momentos en el camino que parece que no llegamos, que parece que las dificultades son más que las posibilidades, que se pierde un poco el horizonte en esa procesión que estamos haciendo entre el país que somos y el que vamos a ser y que podemos ser y que nos merecemos ser, que requiere que sigamos caminando juntos, pero con una convicción, que muchos de esos que por ahí expresan decepción o enojo o frustración no quieren volver atrás, como decía antes, no quieren volver atrás. Hay que ir para adelante y como hacen todos los argentinos, todas las mañanas que con enorme esfuerzo se levantan y trabajan y hacen las cosas, todos juntos tenemos que ir en ese camino, porque no es una opción aflojar, no es una opción fracasar. Nosotros vamos a lograr que esto funcione, porque lo más importante ya se logró, que es el cambio de la raíz de los ciudadanos que entendieron, que se hartaron, que se asquearon de ese pasado del que tenemos que salir. Y esa es la fuerza que nos empuja hacia adelante, es la fuerza que se ve en cada rincón de la Argentina, es el esfuerzo que nos renueva la convicción todos los días de todas las cosas que podemos lograr.
Antes de las preguntas finales, justamente hablando de rincones de la Argentina, el colega Santiago D'Apelo de La Nación le preguntó al presidente en la conferencia de prensa que hizo en Cachi, en Salta, si va a haber una reducción de los ministerios. Aquí en Casa Rosada se comenta eso, que ya hay un paper con una reducción que se llevaría a 14 los ministerios. ¿Nos puede adelantar? Eso se está evaluando. Pero ya habló el presidente, digamos, no hay una definición al respecto porque, insistimos, no creemos que allí esté el problema de la Argentina hoy. Bueno, ya para ir cerrando, Marcos, y agradeciéndole de nuevo este espacio que le ha dado a Crónica Televisión. Usted muchas veces dijo, y hoy mismo también volvió a decir, bueno, tal vez cometimos algún error, tal vez hay algo que no hicimos del todo bien, tal vez no explicamos algo bien. ¿Qué es lo que siente usted en lo personal que es eso más importante que no hizo usted como jefe de gabinete? A ver, yo siento que probablemente, digamos, nosotros muchas veces se nos analiza y se nos pide que gobernemos con el diario del lunes, ¿no? Y hay una parte de la tarea que si nosotros como funcionarios a cargo del gobierno estamos pensando permanentemente con qué hicimos mal, dónde está el error, y dejamos de mirar hacia adelante, decir cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos integrar más, cómo podemos transmitir un mensaje de claridad en un contexto muy complejo, de muchísimas cuestiones complejas. Es complejo acá y en todo el mundo. Fíjate, no hay una democracia en el mundo hoy que no tenga dificultades para gobernarse, y eso es porque hay un fenómeno global. Es más difícil hoy el tiempo que vivimos por muchas razones que otros. Pero reconocer, y por ahí ser más explícitos en reconocer que no somos superhéroes, no podemos pretender gobernantes que no cometan errores. Eso es una visión infantil de la democracia. Es una visión que le ha hecho mucho mal a nuestro país, ese paternalismo del líder mesiánico que viene a salvar todo, como muchas veces cuando discutimos si necesitamos tal salvador que venga y resuelva. No existe eso. Y por ahí lo tenemos que decir más, por ahí lo tenemos que ser más explícitos en ese baño de humildad permanente, de que nuestra convicción, nuestro optimismo, nuestra energía de transformación no implica pensar que es todo fácil, ¿no? Y poder comprometer más a la gente en ese camino, permanentemente. Muchas veces lo hacemos cuando estamos todo el día recorriendo y hay veces que el día a día no te permite salir y eso lo extrañamos, porque cuando estamos en la calle, ese es nuestro ámbito natural, donde nacimos como fuerza política, donde gobernamos en la ciudad muchos años. Pero hoy pensaba eso, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo en los años 2, año 3, esta misma época, en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno escuchaba las discusiones era, pero no se ven las transformaciones, están aumentando mucho el subte o están aumentando mucho tal cosa, las obras no se concluyen, qué es lo que está pasando con las prioridades, la misma discusión. Y, sí, una discusión muy parecida, obviamente aplicada a la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, pero quiero decir, ustedes lo que sienten, porque uno a veces, ¿no?, desde afuera, mirándolos, observándolos, uno lo que siente es que son impermeables a cualquier cosa que se les quiera hasta acercar y comentar y criticar, porque es como que, digamos, están tan convencidos de que llegaron, porque no escucharon, digamos, a un montón de críticas, que a veces se los nota cerrados, Marcos. Pero te concluyo lo de la ciudad y después te respondo eso. La ciudad de Buenos Aires, ¿por qué pasó eso al principio y puede pasar a nivel nacional? Porque cuando vos construís los cimientos de una obra grande, al principio no se nota esa obra grande, ¿no? Es la famosa discusión del crecimiento invisible. Sí. 10 años después, la ciudad de Buenos Aires, ¿alguien duda que es otra ciudad de Buenos Aires que cuando llegamos nosotros? No, nadie lo puede dudar. Es una ciudad más integrada, con más oportunidades para todos, con el sur mucho más pujante, va a recibir los Juegos Olímpicos. Bueno, desde ese lugar me parece que entendemos que es una tensión, producto muchas veces del propio diálogo mediático. El 90% de las preguntas que en general nos preguntan es si les preocupamos tal cosa, si nos da miedo tal cosa, si se equivocaron en tal cosa, tienen que ver con una mirada sobre qué se hizo mal. Y nosotros muchas veces tratamos de transmitir lo que estamos haciendo bien, pero no por un tema de no escuchar esos comentarios. No, no, sino por un tema de convicción, de energía, de entusiasmo y
Y creo que viniendo de vuelta de 8 años de gobernar en minoría y hoy estar gobernando en minoría hace 2 años y medio. En la ciudad ya gobiernan con mayoría. Bueno, pero los 8 años de la ciudad... Que los primeros 8 años no sucedió. Sí, pero aún así en la ciudad falta ley de 40 votos que todavía no tenemos y construyen consenso. Pero Macri viene gobernando hace 10 años y medio en minoría. Y Mauricio, como nos gusta decirle. Y todos nosotros también. Y es imposible gobernar si no incorporás permanentemente cosas. Todas las leyes que hemos sacado han sido leyes sacadas con mejoras producto de la oposición. Muchas leyes incluso son de la oposición. Casi todos los temas que planteamos surgen de ámbitos de diálogo. Los acuerdos importantísimos que hemos generado en muchísimas áreas surgen del diálogo. Entonces, entiendo que mucha gente por ahí puede tener esa sensación de que no los escuchamos o que somos impermeables, pero si nos piden que bajemos los brazos de la convicción de que esta transformación va a ocurrir y está ocurriendo, eso no lo vamos a ceder porque estamos íntimamente convencidos, no de nosotros somos instrumentos de ese cambio, sino de los argentinos, y nos lo dicen todos los días, y nos dicen, lo que más nos dicen sigue siendo fuerza, no aflojen, aunque tenga dificultades, fuerza, no aflojen, o vayan más rápido en todo caso, pero no nos dicen paren con el cambio, volvamos atrás. Y los que nos lo dicen, lo tratamos de escuchar también. Pero, y tiene que ver con esto que hablamos antes, ¿cuál es el cambio que queremos? ¿Dónde está el cambio profundo? Si es un cambio cosmético, menor, o es un cambio de raíz en cómo nos gobernamos y cómo nos manejamos como país. Y eso no se negocia, para nosotros no se negocia porque si lo negociáramos traicionaríamos a nuestros votantes y eso no lo podemos hacer. Y creo que a 2 años y medio de gobierno, que no se esté discutiendo de corrupción, que nadie puede discutir que estamos combatiendo el narcotráfico que otros dejaron florecer, que nadie puede discutir que hemos abierto todas las puertas del mundo en todos los países y tenemos diálogo y confianza en todo el lugar del mundo. Que nadie puede discutir que dialogamos políticamente con todos los sectores, que respetamos las instituciones, la independencia de poder, la libertad de prensa. Bueno, eso indica que hay cambios y que hemos estado mejor que en otros momentos. Bueno, ¿faltan cosas? Sí, por supuesto, y tenemos que lograr más baja de inflación y más crecimiento y salir de la pobreza más rápido. Por supuesto, pero no ceder 1 milímetro, y lo que más le pedimos a los argentinos es no ceder 1 milímetro en la convicción de que sí se puede y que lo estamos logrando y lo vamos a ir logrando. La última, ministro, ¿qué pasa si la CGT decreta un paro general? ¿Y qué voy a pasar? Va a haber un día de vuelta donde los trabajadores se les obstaculiza ir a trabajar y donde perdemos energía y recursos y no solucionamos un problema en la Argentina. Se solucionan las cosas sentándonos, trabajando juntos, como lo está haciendo ahora de vuelta. Mauricio estuvo hoy todo el día trabajando en mesas productivas, con sindicatos, con empresarios, con gobernantes, resolviendo problemas, generando trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, me parece que fue un reportaje excepcional porque habló de todo Marcos Peña, pero no quiero analizarlo yo, lo vamos a analizar al final del programa en la última media hora con la mesa de periodistas. Ya está Gustavo Marangoni, con él vamos a discutir, nos va a dar su visión sobre la opinión pública, el momento que está pasando el gobierno, el momento que está pasando la oposición, el peronismo. Pero ya lo tenemos a Guido Braslavsky, es la emoción que tengo, Guido, porque sé que tenés muchísimo backstage de la sesión que ayer dio sanción definitiva a la ley de tarifas. Guido, bueno, toda tuya la columna aquí en Mercado Sin Pulgas. Sí, bueno, ¿qué tal, Silvia? Bueno, nada, estamos conformes porque venimos informando bien, ¿no? Porque ya hace tiempo venimos tratando el tema tarifas y veníamos diciendo, no tenemos la bola de cristal, pero que íbamos rumbo al veto presidencial con un proyecto que también iba a ser aprobado por el Senado. Fue una batalla, Silvia, 12 horas, empezó tipo 3 de la tarde y terminó... Yo te quiero preguntar, sí. ¿Vos estuviste las 12 horas ahí en el Senado? Sí, más también porque después uno se queda... durísimo, completando claro, hablando la columna. con las fuentes, hablando con los senadores, las senadoras. Y en medio de un montón de versiones que corrían de que la sesión se caía, de que se quedaban sin quórum, de que la Casa Rosada había torcido el voto de senadores, que había hablado con gobernadores, todo en medio de mucha tensión, como vamos a ver ahora
algunos bueno, ejemplos. vos fuiste el primero que contaste que, y alertaste además, de que Guillermo Pereira, que el gobierno lo daba como respaldando la posición oficialista, se había dado vuelta en medio de la sesión. Pero no te corto más, Guido. Sí, en efecto, Guillermo Pereira, senador por Neuquén, que había estado el día anterior con otros 4 senadores de un bloque que son senadores sueltos, que están ahí agrupados, en un bloque federal, había estado con el presidente Macri, sin embargo, votó a favor del proyecto. Si te parece, vemos la siguiente, Silvia, tenemos a ver. Bueno, mucha ansiedad por hablar, había prácticamente 50 anotados. Como vemos, la virome y el papel... De 72 y 50. Exacto, acá están, sí, tenemos 3 hojitas, acá tenían la lista de oradores y al final están los cierres, ¿no? El acuerdo fue que hablaban 10 minutos cada uno y en los cierres media hora, por supuesto. Casos como Cristina Kirchner habló 50 minutos. Estuvo igual moderada dentro de lo que habla la expresidenta. Pero mucha ansiedad por hablar. Todos quisieron dejar sentada su posición. ¿Esta hojita qué viene a hacer? Esta hojita es la que donde se anotan, donde piden la palabra y los secretarios de la Cámara, junto a la presidenta, tienen y nos pasan a los periodistas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, el chat de la polémica lo captaron a Federico Pinedo en chat con Rogelio Frigerio, ministro del Interior, que le está diciendo, Frigerio, yo lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta, que fue la rebaja de IVA, así lo haré. Bueno, cuando Pinedo se entera de que eso ha trascendido y porque eso empezó a circular en las redes. Rápidamente pide una interrupción y expresa lo dejó justamente... un poquito mal parado con Pichetto. Quedó un poquito mal parado, expresa, dijo que con caballerosidad y amistad hacia Pichetto, en efecto ratificaba que la propuesta del Ejecutivo de rebaja de las tarifas, del IVA, perdón, había sido tomada de Pichetto. También hay otro, sigue la secuencia, no sé si lo tenemos, a ver. Pero luego se ve que Frigerio le dice, Lucila amenazó con la abstención. La vamos a ver ahora, Lucila, que es Lucila Crexel, diputada, Neuquén, senadora. Senadora por Neuquén. Sí. Vamos a decir algo, si hablas de Neuquén, hablas de Zapag. Lucila Crexel Zapag, nieta de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino, hija de la fallecida intendenta de San Martín de los Andes, Luz Zapag, una sobrina del ex gobernador Jorge, la hija de Luz. Mira vos. Senadora nacional. Lucila Crexler. Una de las que se salió del libreto. ¿Por qué? Porque ella se iba a abstener, pero negoció con el gobierno votar en contra del proyecto. Esas cosas del proyecto del peronismo. Exacto. Esas cosas que yo le pregunté, ¿no tiene miedo que sea mal visto? Dice, no, es el momento donde tenemos poder los senadores y podemos negociar. Y ella negoció la prórroga a una ley de su autoría para el sector frutícola de su provincia y de parte de la Patagonia, a cambio de votar en contra. Así lo asumió delante de todos Lucila Crexel. Bueno, bien. Seguimos adelante, tenemos el sector frutícola de Neuquén. Las cosas raras. A ver. Ahí tenemos a el Adolfo Rodríguez Sá, que tipo 9 de la noche nos enteramos, era un voto también a favor del proyecto. A favor del proyecto del peronismo. Exactamente, nos enteramos que había partido sin explicaciones a su provincia. No votó, estuvo ausente Adolfo Rodríguez Sá, sí votó la otra senadora puntana a favor. Y el que se salió del libreto también, Rodolfo Urtubey, si bien lo había anunciado, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, la única provincia que se alineó, sus 3 senadores votaron en contra, incluido Urtubey. Hoy estuvo reunido, cuando terminó el reportaje que le hicimos para Crónica TV con Marcos Peña, terminó a las 15:30 el reportaje. 15:30 tenía Marcos Peña entrevista, recibía a el gobernador de San Luis, el hermano de Adolfo, Alberto Rodríguez Sá, que iba a reclamar, obviamente, digamos, la deuda histórica de la nación con la provincia. O sea que se me ocurre, tal vez estaba algo de eso en la negociación. Uno y uno San Luis. Muy bien. Bueno, personaje clave en esta votación. A las 2, bueno, estuvo primero, ahí lo vemos, cuando, dio quórum al inicio, y acá lo vemos al expresidente Carlos Menem, entró a las 2:22 de la madrugada.
¿Lo trajeron de la casa o estaba durmiendo en su despacho? Sabés que no se pudo establecer ¿Dónde había esa dormido? precisión. A mí lo que me dijeron, y después lo voy a mostrar en un WhatsApp, Sí. que realmente tuvo que intervenir hasta Ramón Hernández para despertarlo. Bueno, sí. ¿Por qué lo fueron a buscar? Lo fueron a buscar porque hubo 37 votos que también son el quórum. Era el voto clave, porque un poquito se desgajó el voto a favor del proyecto, la bancada del PJ y quienes acompañaban, por ejemplo el Adolfo que se fue clave la presencia de Carlos Menem, Morís que no Cross, ha que votado, tampoco- bueno, los misioneros estuvieron ausentes, Claro, también claro. se corrieron de esto. Este caballero, que es conocido por todos, no es senador de la Nación, apareció en los pasillos. Rodolfo Baradel, Rodolfo Baradel. no te puedo creer. Una sorpresita en la noche. ¿Por qué apareció? Porque quería salir al cruce de que se había dicho que él estaba en Ámsterdam. Empezó a circular por redes sociales una operación, según él denunció, de que se había ido, de que estaba en Ámsterdam, entonces apareció para mostrarse en el Senado. Y Silvia, es el resultado final de la votación. Claro, que acá se ve bien que si no hubiera, no se hubiera levantado, no hubieran logrado despertar a Carlos Saúl Menem, la oposición, el peronismo, no hubiera logrado los 37 votos, por lo tanto, con 36, como no había quórum, 37 es el quórum, como no había quórum, se levantaban todo el oficialismo y Anotemos una no se podía santiagueña, aprobar la ley. una santiagueña ausente, 2 sí votaron a favor del proyecto, y una sanjuanina, la senadora Valverde, también ausente, aparentemente gestiones exitosas del gobierno buscando minar este proyecto. 37-30, resultado final hacia las 3:20 de la mañana, y ahora el interrogante, Silvia, es cómo sigue y cómo sigue la relación con el PJ, ¿no? Lo vamos a discutir, Guido Braslaski, en la mesa, cómo sigue la relación con el PJ, cómo sigue realmente el gobierno con el peronismo, pero vamos a hablar con un consultor, sociólogo, realmente un gran analista, pero además peronista, conoce mucho al peronismo. Lo tenemos, como comentamos, a Gustavo Marangoni, él es titular de la consultora M&R, así que un gusto, Gustavo, gracias por esperarnos. Lo que pasa es que tenemos muchos temas, hoy es una noche hot aquí en Crónica HD. Muchas gracias. Es un placer escucharte, sabes que valoramos mucho tus análisis, tu capacidad realmente para entender este país complejo, sorpresivo a veces. ¿Crees que el gobierno se va a poder recuperar? ¿Crees que el veto es algo que va a funcionar como una mochila irremontable para el gobierno? No el veto en sí, pero habría que preguntarse por qué esta vez no se pudo negociar entre quienes regularmente negociaban. Lo dijo el propio jefe de gabinete, digamos, es un gobierno, los politólogos decimos gobierno dividido. Yo dije sociólogo, pero sos politólogo. Ciencias sociales, está todo más o menos. Sí. Los politólogos decimos gobierno dividido cuando el Poder Ejecutivo es de un color y no tiene el manejo del Congreso, en este caso en las cámaras, no tiene mayoría, es decir, no es del mismo partido. O sea que es un gobierno que desde el 10 de diciembre de 2015 está obligado a negociar. Y de hecho, con un sector importante de la oposición, negoció y obtuvo leyes, algunas hicieron referencia en la entrevista, que le permitieron herramientas importantes. Pero llegamos a esta instancia y lo que habría que preguntarse es si esto es una excepción o esto es lo que va a marcar la dinámica en este año y medio que falta para la finalización. Al gobierno que hubo el año pasado también un peronismo unido que aprobó una ley que el presidente vetó. Pero, sin embargo, en este año parece distinto. Bueno, porque el contexto es distinto. Vos fíjate que, de alguna manera, el contexto de este año 2018, hasta desde el punto de vista económico, es muy parecido al 2016. Un primer semestre malo, un 2016 que va a tener una inflación alta, la del 2018, perdón. Sí, 2016 estuvo el 40, el 2018 estará muy cerca del 30, va a ser un año de crecimiento prácticamente neutro, muy débil, y obviamente con litigiosidad gremial y social, porque la fotografía hoy es tasa de interés 40, inflación 30, salarios 15. Si fuese una mesa de 3 patas, decimos hay una pata que quedó cortita y que naturalmente va a querer recuperar parte de lo que está perdiendo. En este contexto no se da una negociación
sobre un tema que hubiese sido muy saludable, porque finalmente luego de las lecturas que uno pueda hacer del día de ayer, el tema tarifa va a seguir igual. Está bien, la oposición catalizó un sentimiento de mal humor que se refleja en todas las encuestas de opinión pública respecto de las tarifas en particular y de la situación económica en general y de la inflación. Punto para la oposición. El presidente hoy con el veto, y de acuerdo a lo que acaba de decir el jefe de gabinete, es como que reafirma su convicción. Entonces cada uno se mantiene en eso. Pero lo cierto es que se van a seguir pagando las tarifas que se pagan y de alguna manera tampoco hay certidumbre en este tema de qué es lo que va a pasar en lo que resta del año, por ejemplo, en el tema de tarifas. Porque no solamente está la magnitud del aumento, sino también la duda sobre qué monto se va a pagar hacia fin de año, no solo para los hogares y para las familias, sino para las empresas que como cualquiera, digamos, la necesita para hacer algún tipo de planificación y de proyección. Entonces, el tema es, no hay negociación en este punto específico y lo que viene no es una agenda en los próximos meses de buenas noticias. Entonces, la pregunta es, ¿se van a poder generar consensos eficaces? Pues fíjate que ayer... El gobierno está obligado a encontrar consensos eficaces porque si no los encuentra, bueno, no hay ajuste posible. El gobierno está obligado a ajustar. Bueno, hay que ver si el gobierno lo siente tan así o va a triunfar el espíritu del caballero templario, como dirías vos en tu presentación, frente a lo que me parece marca una necesidad diferente para esta instancia. Fíjate que el discurso del senador Pichetto en la noche o en la madrugada de hoy era un discurso de llamar a la construcción de consensos eficaces. Ahora, para eso me parece que también se requiere cierta jerarquización del tema político. A ver. Él incluso mencionó, me lo decían yo la verdad que me quedé dormida, mencionó a Emilio Monzó, mencionó a Rogelio Frigerio. A ver, lógicamente, en el mensaje él dice, bueno, acá hay interlocutores que estuvieron cuando hubo consensos y que desaparecieron en estos últimos meses donde los consensos desaparecieron. ¿No? Que lo diga un opositor. Porque también yo creo que en este contexto, vos fíjate que en realidad el repaso que hizo ayer el senador Pichetto tiene que ver con lo que sucedió desde febrero hasta acá. Él dijo, los que instalaron este tema fueron miembros de la coalición Cambiemos, es decir, el radicalismo y la coalición cívica. Eso es innegable. Y eso el peronismo, cuando lo dice, tiene razón. Sí, y cuando se lo reclaman al propio gobierno, al presidente, al jefe de gabinete, al ministro del Interior, la verdad que no le pueden decir que mienten. Y no hubo una propuesta específica para poder negociar de manera tal que hubiese habido algún tipo de alivio para la sociedad y de mayor certidumbre para el tema de tarifas. Ahora, este capítulo aparentemente está cerrado, pero toda la discusión económica parece estar vinculada primero al tema del déficit, que yo diría es una agenda muy pequeña. Cuando se lanzó la idea, que veremos dónde quedó, del gran acuerdo nacional para bajar el déficit, uno diría, mira, un gran acuerdo nacional tendría que ser para algo más convocante, para algo más amplio. Por ejemplo, para discutir algo que los argentinos no venimos haciendo, o por lo menos no lo venimos haciendo bien, en los últimos años, que excede a este gobierno. El crecimiento. Claro. Mira, cuando termine el año que viene... Peña dice algo así, ¿no? Bueno, ¿por dónde el cambio? ¿Qué es lo que queremos? Pero la agenda del crecimiento, la discusión del crecimiento, que es para lo que a lo mejor tendría que ser el gran acuerdo nacional y en el cual podría ser un capítulo el déficit fiscal, pero eso no está. Cuando termine el año que viene, en el mejor de los casos, la riqueza per cápita de los argentinos va a ser la misma que la del 2010. Es decir, que la segunda década del siglo XXI, para nosotros va a ser una nueva década perdida en materia de crecimiento, responsabilidad compartida del segundo mandato de la presidenta Cristina y del presidente Mauricio Macri. Entonces, si el marco es de no crecimiento, de estancamiento, de alto nivel de inflación, y lo único que vamos a discutir es el déficit, y aún el déficit mirado casi exclusivamente por dónde se recorta y no por dónde se puede aumentar, cosa que también va a generar discusiones, donde se puede aumentar la recaudación. Gustavo, en tu rol de consultor y experto de opinión pública, ¿ves que en esta caída de credibilidad, de confianza del gobierno, al peronismo lo ves más sólido, digamos, una oferta más competitiva o todavía no? A ver, el gobierno tiene un caudal de voto duro, digamos, de 30%, de apoyo duro 30%, que no es poco.
Ahora, hace 4 meses, cuando muchos descartaban que la reelección del presidente era un trámite, la división de la oposición era funcional a eso, porque si el gobierno tenía 40% de intención de voto, ganaba sin balotaje porque tenía más de 10 puntos de ventaja. La fotografía de hoy podría por lo menos llevar al ejercicio de razonar que esa división a lo mejor permite a la oposición pescar en 2 peceras diferentes y de alguna manera poner a Cambiemos en la situación que estaba el peronismo en el 2015. Es decir, llegar a la segunda vuelta y especular entonces que el candidato de la oposición que llegue a esa instancia va a tener el apoyo de la mayor parte de la oposición. Ese va a ser el desafío. Ahora, falta un año es mucho tiempo en cualquier lugar del mundo y en nuestra querida Argentina mucho más todavía. Mucho más. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias por este Silvia. diálogo, por esta visita a Mercados Sin Pulgas. Vamos a seguir hablando con Gustavo, pero obviamente sigue la agenda aquí en la Argentina. Mañana llega la marcha federal y vamos a hablar de, bueno, de qué es lo que esto significa, cuál es el panorama entonces para la ciudad de Buenos Aires y socialmente qué mensaje se está dando. Agustín Álvarez Rey, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, así lo quedó clarito, ¿no? Mañana hay una marcha importantísima en la ciudad de Buenos Aires. Mañana se estrena la Plaza de Mayo.